Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este último módulo del diplomado de educación a distancia que hemos estado llevando a cabo para los docentes de la universidad, y de manera particular nos ha interesado convocar o invitar a aquellos profesores que, aunque no han participado en los otros módulos, que al menos participen en este módulo que tiene que ver con el tema de diseño instruccional. Y el propósito es fundamentalmente ver de qué manera podemos rápidamente comprender desde el punto de vista un poco conceptual inicialmente, pero sobre todo desde el punto de vista metodológico, cuáles son las estrategias, cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar durante impartir cada una de las asignaturas que ustedes están llevando a cabo en la universidad, pero sobre todo utilizando realmente las estrategias y todas las metodologías que hemos aprendido a través del diplomado. Sean todos bienvenidos. Voy a explicarles cómo va a ser el desenvolvimiento de esta pequeña charla. Recuérdense que estamos grabando las clases para fines de subir este contenido al canal de la universidad, y que así usted pueda, cuantas veces lo requiera, pues utilizar nuevamente este material audiovisual y pueda refrescar algunas ideas, algunas estrategias. De todas maneras, de igual manera, nosotros vamos a proveerle de los materiales que se van a utilizar durante el desarrollo de este módulo a partir de la próxima sección, es decir, de la próxima clase. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar conociendo un poco lo que es el concepto de diseño instruccional, cuáles son las teorías más relevantes y de qué manera nosotros podemos entonces perfilar algunas, o adoptar, mejor dicho, algunas estrategias que sean muy adecuadas a la modalidad de educación que tenemos en la UNATED, que es la educación semipresencial a distancia. Nuestro objetivo fundamental en este módulo es básicamente conocer los modelos y los procedimientos más relevantes que existen actualmente para el diseño de guías instruccionales, y sobre todo para enfocarnos en todo la corriente o la modalidad del diseño en base a competencias. Quiero hacerle destacar un aspecto muy importante, que a través de conocer estas estrategias y estos modelos de diseño, no solamente lo vamos a utilizar para el diseño de las guías instruccionales, sino que también son muy propicios para usted desarrollar sus propias estrategias de enseñanza en el aula. Y le refiero a esto porque recuerden que como nuestra modalidad es semipresencial, el diseño y uso y utilización de las guías instruccionales es el instrumento de apoyo al estudiante cuando él no está en el aula, cuando él está aprendiendo a distancia. Pero también necesitamos adoptar algunas estrategias que nos garanticen ser efectivos en ver la utilización, por ejemplo, de ese recurso de la guía instruccional, pero sobre todo el fin último que tenemos nosotros como docentes es que se desarrollen las competencias requeridas según los objetivos de aprendizaje. Entonces, por eso es importante que no solamente consideremos la utilización de la guía instruccional como el único material que vamos a trabajar para darle apoyo al estudiante en el proceso de su aprendizaje,
sino que también consideremos que hay ciertas actividades, ciertas acciones, cierto trabajo de monitoreo, de supervisión, de apoyo, de mediación, que vamos a necesitar hacer también en el aula para garantizar y para darle mayor fortaleza al proceso de aprendizaje del estudiante. Así que básicamente ese es el objetivo general. Hay 4 objetivos específicos que vamos a contemplar. Primero, como les mencioné, vamos a revisar las teorías y los modelos que se utilizan comúnmente en el diseño instruccional. Miren, existen muchos modelos y teorías, pero básicamente nos vamos a concentrar en una. Y por lo menos durante esta sesión de clase vamos a ver 4 de ellas, que son las 4, diría, desde mi punto de vista, más útiles para trabajar el diseño instruccional. Pero lo importante es que nosotros aquí adoptemos, y como segundo objetivo tenemos aquí vamos a definir un modelo práctico. Sí, no solamente vamos a ver el aspecto teórico, sino que nosotros vamos a definir un modelo práctico, que es el que estamos aplicando para el diseño de las guías instruccionales, y sobre todo porque lo estamos enfocando al diseño en base a las competencias. El tercer objetivo es, evidentemente, entonces nosotros aprovechar y poder identificar cuáles son las metodologías más adecuadas, cuáles son esos recursos pedagógicos y las tecnologías, los materiales que realmente nosotros podemos aprovechar y utilizar para enriquecer ese ambiente de aprendizaje del estudiante. Y por último, evidentemente, en base a ese modelo práctico, ecléctico que vamos a definir acá, vamos entonces a diseñar un prototipo de guía instruccional de la asignatura que usted imparte. Es decir, que cuando terminemos este módulo ya usted va a tener las herramientas básicas para usted poder trabajar en todo lo que es el diseño de la guía instruccional de la asignatura que usted imparte. Voy a hacer un paréntesis para aclararle que independientemente de que ahora mismo usted esté impartiendo su clase sin la guía instruccional, eso no implica que no pueda ir ya trabajando en adoptar algunas estrategias. De manera autónoma estamos, evidentemente, continuamos trabajando con algunos profesores, entregándonos los contenidos para el diseño de la guía instruccional, pero realmente la velocidad en términos del tiempo que tenemos que dedicar para hacer la revisión, para hacer el diseño instruccional, para hacer el montaje de todo ese material, realmente nos está tomando aproximadamente un mes o probablemente 2 meses para trabajar una asignatura. Entonces, el plan precisamente de nosotros hacer en este módulo este pequeño entrenamiento es precisamente para que ustedes mismos puedan de alguna manera conocer un poco la metodología y luego que puedan integrarse al equipo de trabajo. El equipo de trabajo básicamente está conformado por el diseño instruccional, que estoy trabajando directamente yo con el trabajo de diseño instruccional, el trabajo de análisis y preparación de los contenidos, que lo está trabajando el profesor Bismarck Galán, y la preparación de los contenidos que lo están preparando algunos de ustedes, los docentes. Creo que ha sido una magnífica colaboración, estamos muy contentos con los materiales que los profesores nos están facilitando, y evidentemente esto está haciendo o repercute en un mayor rendimiento en términos de aprendizaje del lado del estudiante. Ya tenemos casos muy concretos, como el caso de la guía instruccional de español, que algunos docentes de español, incluyendo la profesora doña Cura Reynoso, nos ha comentado de la retroalimentación que tienen con los estudiantes y lo factible que ha sido el proveerle ese recurso. La idea que tenemos es, inicialmente vamos a trabajar con el ciclo básico,
formativo, el ciclo formativo, donde vamos a tomar todas las asignaturas generales y vamos a terminar primero con esas asignaturas. Luego que terminemos con esas asignaturas, entonces vamos a pasar al ciclo profesional, a hacer el diseño de las guías instruccionales especializadas a las asignaturas del ciclo profesional. Lo que vamos a ver en el día de hoy está muy enfocado precisamente a nosotros trabajar con las asignaturas de ese ciclo formativo. Porque las estrategias que hemos adoptado, que vamos a ver en el día de hoy, están muy orientadas a la formación general, a la formación básica. Y por eso ustedes van a ver que hay otras metodologías y otras teorías que no vamos a contemplar en detalle, pero que sí son más propicias y más adecuadas para el ciclo profesional. Entonces, quiero que entiendan bien claro esto, para que no, si hacen algún tipo de investigación de qué tipo de metodologías existen, se van a encontrar con muchas metodologías, pero básicamente nos estamos concentrando en aquellas que son propicias para este proceso que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Así que de eso se trata. Me gustaría inicialmente revisar algunos conceptos simplemente para que unifiquemos los criterios. Y de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia, pude extraer algunas definiciones. Primeramente de lo que se define como diseño. Dice el diccionario que es una traza o delineación de un edificio o de una figura. Así es, una especie como un esquema. En segundo lugar, también es considerado el diseño como un proyecto o un plan de diseño urbanístico. Es interesante este concepto de proyecto porque precisamente por cada diseño instruccional que vamos a trabajar lo vamos a manejar como si fuera un proyecto. También es considerado el diseño como una concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie. Es importante tomar ese concepto porque precisamente nosotros estamos haciendo una producción en serie de materiales didácticos. Es decir, están haciendo ahora todo lo que es esa concepción intelectual y metodológica que estamos nosotros concretando en las guías instruccionales. Y por último, dice que es la descripción o bosquejo verbal de algo. Eso a grandes rasgos la definición de diseño. Pero también es importante, vamos a ver el término de diseño instruccional, pero también sobre todo es importante el término de guía, la guía instruccional. En este caso, la definición que dice la Real Académica o alguna de ellas de guía es ir delante mostrando el camino. Es decir, es un instrumento que de alguna manera te orienta. Hacer que una pieza de una máquina u otro aparato siga en movimiento, determinando o siga su movimiento determinado camino. Es decir, también es una especie de guía, mejor dicho, de instrumento que muestra una dirección. Dirigir a alguien en algún negocio, en alguna empresa. Y por último, dejarse dirigir o llevar por otra o por indicios, señales, etc. Bien. Yo sé que el término instrucción, quizás la misma definición, nos va a dar una idea, no resulte muy académico, quizás por el término quizás imperativo, pero
quisiera que los viéramos desde un prisma, desde una óptica distinta, en el término de nosotros adoptar una estrategia, una metodología que de alguna manera nos sirva a nosotros como docentes y también a nuestros estudiantes. Dice el término de instrucción en el diccionario, caudal de conocimientos adquiridos, como un canal por donde usted hace fluir determinados conocimientos. Curso que sigue un proceso que se está formando o instruyendo. También conjunto de enseñanzas, prácticas, etcétera, para el adiestramiento del soldado. Quizás esto es lo que le da un poco más de un matiz, un poco imperativo, porque implica quizás una regla, una disposición. Y por último, dar lecciones, ciencia, conocimiento, informar de una cosa. Creo que esto es importante que estemos claros para unificar el criterio de lo que es una guía, de lo que es un diseño y de lo que es instrucción. ¿Para qué? Para entonces venir a la conclusión, y antes de entrar en la definición de los planteamientos de algunos teóricos, al menos me interesa que precisemos claramente hacia dónde nos vamos a dirigir. Por un lado, como vamos a trabajar en el diseño instruccional, es importante que entendamos que el diseño instruccional es un proceso que vamos a realizar con la finalidad de preparar una estrategia didáctica o un material didáctico o una guía o una estrategia, una metodología, perdón, lo que quería precisar. Entonces es importante que entendamos que lo que vamos a aprender acá es básicamente cómo hacer ese proceso de construcción, a diferencia de lo que es la guía instruccional, que la guía como tal va a ser el resultado o uno de los resultados que nosotros vamos a presentar después que desarrollemos el proceso de diseño. Y en este caso la guía instruccional es un producto que nos va a servir para guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Es decir, nosotros ahora nos vamos a concentrar en elaborar todo un conjunto de materiales y a utilizar una metodología que nos ayude a crear un ambiente artificial de aprendizaje del estudiante. ¿Por qué artificial? Bueno, porque lo estamos haciendo en el aula, porque no es la vida real. Pero tenemos que tratar de recrear las mismas condiciones que se dan en la vida real, recrearla en el aula. Y para esos fines precisamente es que existe el diseño instruccional. Para nosotros mostrar el camino, aplicar algunas estrategias que nos ayuden a crear ese ambiente que sea adecuado para que él aprenda. De tal manera que se cumpla el objetivo de desarrollar las competencias que queremos lograr con impartir cada una de las asignaturas que están diseñadas, valga la redundancia, en el diseño curricular. Entonces, no sé si hay alguna otra definición que ustedes puedan dar. Si no, vamos a pasar entonces a revisar estos mismos conceptos, pero desde el punto de vista de algunos teóricos más relevantes. Para mí el más relevante de todos es Robert Garnet, que define el diseño instruccional como un proceso sistemático mediante el cual hacemos un levantamiento, un análisis,
una investigación de cuáles son las necesidades. Hay un problema y necesita una solución. Entonces el diseño instruccional es precisamente una metodología que te va a ayudar a ti a identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje y cuáles son las metas de enseñanza. Una cosa son las necesidades que están del lado de quién, del estudiante, y otras cosas son las metas de enseñanza que nos trazamos nosotros los docentes, que se trazan las autoridades en el diseño curricular, por ejemplo. Y entonces lo que se hace es que se organizan, se planifican una serie de actividades, de recursos, de estrategias, con la finalidad de alcanzar esas metas establecidas. De tal manera que podamos entonces establecer procedimientos que nos permitan de igual manera evaluar si realmente se logró el aprendizaje de parte de los estudiantes y evaluar también si el diseño instruccional estuvo correcto. Entonces ese es el planteamiento de la definición de Robert Carney. También está David Merrill, que tiene una definición un poco más sencilla. Dice, es un conjunto de prescripciones para determinar las estrategias apropiadas a fin de habilitar a los educandos a alcanzar los objetivos de la instrucción. Entonces, desde esta teoría o desde esta perspectiva de Merrill, él más bien se refiere a cuáles son esas estrategias que funcionan dentro del diseño instruccional. Es decir, él define una receta, una prescripción, más que un procedimiento como tal, más que una descripción de pasos. Por eso probablemente nosotros vamos luego a ver posteriormente cómo es la metodología que tiene cada uno de ellos y vamos a decidir cuál es la metodología más adecuada para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces antes de abordar, sigue allá. Sabiendo ya toda esta parte teórica, entonces no hemos entrado todavía a la parte teórica. Nos enfocamos en lo que son las normas de competencia laboral, en este caso para el proceso de enseñanza-aprendizaje, normas de competencia laboral, donde la evaluación, el examen ya no es tan primordial, sino que hay otro criterio de evaluación bajo ese formato. Bien, muy interesante la pregunta. Evidentemente te estás anticipando muy temprano a donde debemos de llegar, pero déjame aclararte base a ese planteamiento que hace. Nosotros aquí no vamos a llegar a la definición como tal de competencias laborales, porque eso se asume que está definido desde el diseño curricular. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es que para cada asignatura estamos asumiendo el plan de estudio, el programa de la asignatura que ya está hecho, está definido. Y en base a ese programa es que vamos a definir esas competencias especializadas. Pero no podemos volver al principio o arrancar de cero. Lamentablemente no podemos hacerlo porque por un tema de tiempo, por un tema de que ya la universidad tiene un diseño curricular, que el hacer esa revisión implicaría hacer una transformación, una reingeniería desde el punto de vista de lo que es el diseño como tal curricular. Pero al menos sí ustedes van a poder definir las competencias especializadas en su asignatura,
en base a esos objetivos de aprendizaje que estén establecidos. No sé si te queda claro. Le digo esto para que entendamos de que cuando veamos todo el procedimiento, vamos a saber que tenemos unos límites. No vamos a poder comenzar a transformarlo todo, sino que vamos a partir de unos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Porque el diseño curricular está bien, que están definidas las competencias como tienen que ir, que las asignaturas que están ya dentro del pensum del estudiante son las asignaturas que corresponden a ese diseño curricular, de ese plan de estudio, que el plan de estudio que tenemos está adecuado a las competencias laborales que exige el mercado actualmente, en términos de la preparación que nosotros le damos a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes. Es decir, vamos a partir de unos supuestos de que todo eso está bien, de tal manera que ahora nos vayamos a lo específico. ¿Qué es lo específico? Cada una de las asignaturas que ustedes están trabajando. Vamos a crear un ambiente adecuado de aprendizaje que le facilite a usted tener mayor control y supervisión del aprendizaje de los estudiantes, y al mismo tiempo ayudarle al estudiante a que él pueda disponer de una serie de instrumentos que lo ayuden, que lo apoyen cuando él no está en la clase, de tal manera que él se sienta de alguna manera dirigido, supervisado, guiado. Esas son las estrategias que vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a entrar a un aspecto puramente teórico. Lo que me interesa aquí es precisamente acentuar, desde el punto de vista de las corrientes teóricas más recientes, arrancando desde las corrientes conductistas, que estaban muy orientadas, o siguen todavía existiendo metodologías orientadas al conductismo, en el sentido de que el proceso de enseñanza está centrado en el profesor. Aquí la estrella de la película es el profesor, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene la luz. Y lo único que pretende el profesor es simplemente que el estudiante copie su imagen, que el estudiante aprenda lo que él es. En ese sentido, el papel del estudiante es un papel un poco pasivo. Pero hay casos donde es necesario la instrucción desde el punto de vista conductista. ¿Por qué? Porque probablemente si usted a un operario lo único que le interesa es que ese operario coja, por ejemplo, un material y lo corte de una manera, y esa es la única tarea, es una tarea repetitiva. Entonces la instrucción, la capacitación debe estar orientada a eso. Mira, no invente, no te pongas a cortar el zapato de otra manera. Aquí yo no necesito que tú seas creativo, porque tu tarea es cortar eso. Entonces, desde ese punto de vista, hay estrategias que sí pueden ser convenientes que se haga ese diseño de esa manera. Y evidentemente la raíz, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del estudio del conocimiento, vamos a decir así, o de la ciencia, es positivista, es decir, viene de las ciencias puras, es muy a rajatabla, es muy cerrada. Entonces es importante entender eso, porque dependiendo de la naturaleza de lo que usted vaya a enseñar, probablemente hay cosas que sí, hay cosas que usted va a tener que simplemente decirle al estudiante: usted tiene que aprenderse eso. Usted tiene que aprenderse la tabla de multiplicar de memoria, por ejemplo. Y le enseña ahí a rajatabla el muchacho ahí aprendiéndose de memoria la tabla de multiplicar. A lo mejor no le interesa que él analice el proceso de cómo pasa eso. Si a usted no le interesa eso, evidentemente que entonces usted va a utilizar una metodología orientada al conductivismo.
Pero evidentemente nacieron otras corrientes, la corriente cognitiva, que ampliaban un poco más el margen de la capacidad en términos de aprendizaje. Y estas se orientaron más al diseño curricular, o a la instrucción, o al procedimiento, o al proceso. Lo importante es que tú comprendas el proceso, comprenda las reglas, las normas, el procedimiento. Entonces, hay metodologías que son más adecuadas entonces para enseñar procedimientos, procesos. Y por eso, desde el punto de vista de las corrientes epistemológicas, nace todo el paradigma hermenéutico o interpretativo, para darle la capacidad entonces de análisis a las personas que aprenden de determinadas situaciones. En tercer lugar, y es quizás una de las áreas más interesantes que en los últimos tiempos se ha desarrollado a partir de Jean Piaget, es el constructivismo, que aquí entra ya la formación y la educación centrada en el estudiante. El centro es el estudiante, quien es el protagonista. Donde sucede el proceso de aprender es en el pensamiento crítico, en la capacidad no solamente objetiva, sino subjetiva que tiene el individuo de hacer una interpretación de la realidad. Y luego entonces vienen otros movimientos de la posmodernidad, como son por ejemplo la conectividad, que es un concepto que ahora está naciendo, está surgiendo. Cómo entonces se habla de lo que se denomina la inteligencia social, es decir, el ambiente colaborativo, cómo se crea un proceso de aprendizaje donde el individuo no solamente aprende, él no aprende solo, sino que él aprende con su profesor, él aprende con sus compañeros, él aprende con otros expertos. Y desarrolla más la capacidad creativa en términos del dominio del conocimiento del individuo. Es decir, son estrategias que le dan mucho mayor flexibilidad al individuo para que él busque y descubra las soluciones a las tareas. Por ejemplo, por eso la exploración, la investigación, el método científico son instrumentos o estrategias, mejor dicho, adecuadas para este tipo de paradigma. Y en el caso del escenario de aprendizaje de parte del estudiante, se adecua más utilizar este tipo de estrategias en el ciclo profesional de los estudiantes. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué puede ser más interesante utilizarlo en el ciclo profesional que en el ciclo general? Sí. Porque en caso, por ejemplo, la matemática, sabemos que es una cosa elemental. Ya en la enseñanza profesional, ya lo que se busca que el individuo sea creativo, que lo enseñe diferentes, digamos, instrumentos que lo aplique, pueda acondicionar a una realidad cambiante el conocimiento general que tenga. De acuerdo. Sí, excelente. Entonces fíjense qué interesante que realmente las estrategias que podemos utilizar para el ciclo profesional van a ser diferentes a las que vamos a aprender en estas sesiones de este módulo. ¿Por qué? Porque van a ser estrategias más orientadas a crear una experiencia, una vivencia, de tal manera que él sea el que desarrolle su estilo, tanto de aprendizaje como de búsqueda de conocimiento. Creo que, no sé si fue a María Camarena que le comentaba, que me llamó mucho la atención, en un evento que participé de rectores de universidades de Europa, y hacía una exposición
un rector de una universidad de Finlandia, y él explicaba cómo ellos estaban en el ciclo profesional enseñándole a sus estudiantes. Y es interesante que ellos tienen evidentemente un diseño curricular, y para sus asignaturas profesionales ellos se reúnen con los estudiantes y se ponen de acuerdo en esa asignatura cuáles son los temas que ellos quieren que se desarrollen. Si fíjate lo flexible, que si probablemente la asignatura se puede llamar aerodinámica, por ejemplo, pero son los estudiantes los que dicen, bueno, nosotros queremos estudiar tales y tales temas porque esas son las nuevas corrientes, porque esas son las áreas que nosotros vamos a desarrollarnos. Entonces ellos son los que hacen el diseño en la clase. Eso a todo el mundo, hasta la gente misma de Europa, le chocó muchísimo. ¿Cómo era posible que usted tuviera tanta flexibilidad como para llegar al curso y decir a los estudiantes, dígame qué es lo que usted quiere que yo le dé? Es una visión muy constructivista, evidentemente, quizás es el extremo. Nosotros, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta en el diseño de las guías, hay algunos elementos, vamos a llamarle constructivistas, desde el punto de vista de estrategias, de técnicas que vamos a utilizar para ver la creatividad y la capacidad del estudiante de buscar soluciones. Sí, pero pequeñas cosas muy puntuales para ir desarrollando esa habilidad. Por ejemplo, si ya conocen el diario de doble entrada o los mapas conceptuales, es una iniciativa que va a ir preparando a estos jóvenes para que cuando ellos lleguen al ciclo profesional ya ellos tengan esa habilidad desarrollada. Y por ejemplo, lo que en las asignaturas que ya tienen las guías institucionales hechas, lo que se está promoviendo es que ellos generalmente en cada unidad hagan un mapa conceptual o un diario de doble entrada. ¿Para qué? Para no solamente ver la posición objetiva en el análisis de cualquier tema de estudio, sino la posición subjetiva. Y eso, durante ese ciclo de formación general, ellos van a estar utilizando herramientas para hacer esos mapas, como el FreeMind, como ustedes han aprendido, por ejemplo, que ellos utilicen mucho esa herramienta y que hagan sus exposiciones también con eso. Pero en el ciclo profesional, ellos pueden utilizar esa herramienta, pero no para hacer la presentación, sino para ellos es organizar sus ideas. Pero luego cuando ellos hagan su exposición, no necesitan tener el gráfico del mapa conceptual. Y esas son parte de las estrategias que ustedes van a ver que estamos colocando, que estamos desarrollando en el diseño instruccional de las guías. Aquí básicamente uno de los autores más renombrados es Gerald Kent, que es un pionero en todo ese esquema. Vamos a ver si rápidamente podemos ver la definición de su propuesta. Pero en sentido general, lo que vamos a ver son las propuestas de instrucción de Robert Gagné, el modelo de sistema institucional de Tick and Carey, que estuve mencionando anteriormente, el modelo basado en la teoría de los contenidos, que es el diseño de David Merritt, y el modelo flexible está de Gerald Kent, que vamos a entrar ahora en cada uno de estos modelos. El modelo de Robert Gagné, lo importante es que fue un pionero en todo lo que es el tema del diseño instruccional norteamericano. Ya falleció en el 2002. Gracias. Estudió en la Universidad de Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en el 40. A partir de ahí se destacó enormemente, sobre todo porque todas las demás corrientes de diseño instruccional parten de una raíz, y esa raíz es Robert Gagné. Así que es importante
reconocer el valor que tiene, y para mí, en esencia, yo creo que, como vamos a ver más adelante, sus estrategias y sus lineamientos son suficientes para el trabajo que nosotros necesitamos hacer. En esencia, su modelo lo que representa es una estructura de aprendizaje, es decir, el aprendizaje es acumulativo, es progresivo, y lo plantea desde distintos ejes, ese nivel de progresión, de acumulación de conocimiento, desde el punto de vista de los signos y señales, desde el punto de vista de la manera de cómo los estudiantes deben dar las respuestas, de los recursos verbales, de las discriminaciones que tienen que hacer los estudiantes cuando hacen los análisis, de la definición conceptual de los conceptos, cómo los manejan, de cómo extrapolan de esos conceptos principios, que en esencia es lo más importante cuando se logra el aprendizaje, porque los principios son las reglas que luego ellos pueden extrapolar. Entonces, en ese sentido, él desarrolló todo un esquema precisamente para que de manera progresiva el estudiante pueda ir evolucionando, ir avanzando, ir completando un nivel de conocimiento. Para él era fundamental todo el tema de la motivación, del empowerment, del empoderamiento, la supervisión al estudiante en términos de la autoestima y la confianza que el estudiante tiene que sentir, que él está logrando su desarrollo, que está logrando el aprendizaje. Por eso es importante, cuando ustedes estén diseñando sus materiales didácticos, que ese desarrollo debe ser progresivo, continuo, de tal manera que esté primero en los niveles más bajos de conocimiento, en los aspectos más concretos, que puede estar al nivel y a su capacidad en términos de destreza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de trabajar la autoestima de él, de que él vea esa satisfacción de logro, la autoeficacia adquirida, que cuando él haga una tarea, él sienta que él tuvo la capacidad de hacerla, que cuando él lea ese material instrumental y vaya a hacer la actividad, él pueda bastarse por sí solo para hacer esa actividad. O sea, a eso se refiere nosotros trabajar, aunque no estemos presentes, aunque la persona esté a distancia, nosotros hacer actividades o desarrollar contenidos que sean progresivos y que tengan su capacidad. Por eso ustedes van a ver que vamos a utilizar una metodología un poco parecida al modelo de Lego, que son como módulos de conocimientos básicos, primarios, y luego vamos construyendo conocimientos mucho más abstractos. Eso es importante, entender ese principio, para que los estudiantes no se confundan cuando están desarrollando un eje temático. Porque si usted viene y comienza a hablarle de profundidades, él no va a tener ninguna confianza y probablemente va a pensar, mira, pero yo no entiendo esto. Y a lo mejor los demás lo entienden, pero yo no lo entiendo. Entonces, por eso en el diseño instruccional vamos a ver cómo hacemos ese trabajo progresivo. Y sobre todo dice que debe darse información objetiva para referirse a un acto de aprendizaje. Es decir, vamos a tomar en consideración entonces cuáles son sus conocimientos previos que nosotros asumimos como que existen para nosotros dar este nuevo conocimiento. Pero tenemos que tomar en consideración cuáles son los conocimientos que viene arrastrando y que pueden ser el repertorio que él utilice como base para construir su nuevo conocimiento. Por eso, por ejemplo, si ustedes conocen, en la universidad se da la prueba POMA. ¿Para qué? Para cuando los estudiantes que vienen de fuera ingresan a la universidad, nosotros hacemos una evaluación para saber cuáles son sus conocimientos previos en varios ejes. Ahora mismo solamente nos estamos enfocando en fortalecer dos ejes, que son las matemáticas, como el propedéutico de matemática y la lengua española.
el español. Entonces, ¿para qué? Para nosotros asegurarnos de que por lo menos tienen unos conocimientos básicos. Porque si ellos entran a dar matemática 1 y español 1, sin la base requerida, le van a tener problemas. Y no van a tener el rendimiento que nosotros esperamos. Pero no solamente en matemática y español, sino en otras asignaturas también. Pues si él no sabe escribir bien, entonces cada vez que haga un trabajo lo va a hacer mal. Entonces, parecería como ser como un colador, pero es estratégico, es decir, vamos a fortalecer esas áreas. Hay otra área que, por ejemplo, todavía no estamos trabajando, que es el área precisamente del control del aprendizaje, que también debería ser otro propedéutico para enseñarles a ellos su capacidad de autogestión de conocimiento, su capacidad de cómo ellos deben de llevar el control de su aprendizaje. Entonces, esas son las estrategias que estamos adoptando para nosotros asegurar. Tienen esos prerequisitos, pero de igual manera, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que debemos aplicar y utilizar con nuestros estudiantes? Y eso es muy importante porque déjenme decirles lo siguiente. Nosotros estamos en una modalidad que no todo el mundo da para estudiar bajo esta modalidad. ¿Hay que estar claro en eso? Es decir, el estudiante que no tiene la capacidad de llevar el autocontrol de su aprendizaje no es un estudiante que podamos garantizar el éxito, la permanencia para hacer una carrera en esta universidad. Tiene que ser una persona responsable, tiene que ser una persona en cierto sentido metódica, que tenga un método de estudio, tiene que ser una persona organizada, que sabe que tiene que tener un horario, aparte de venir a la hora de clase, sabe que todos los días tiene que estudiar. Entonces, esos prerequisitos es lo que Gagne define como el acto del aprendizaje. Es decir, qué potencial tienes, qué capacidad tienes. Bien, hay un modelo, en base a su teoría, cómo él plantea cómo ocurre ese acto de aprendizaje, ese acontecimiento didáctico, como define. Entonces, por un lado, él plantea, bueno, para que se dé ese proceso hay dos áreas, dos lados, dos perspectivas que tenemos que tomar en cuenta. Una, la interna, o los factores internos, que tiene que tomar en consideración del lado del estudiante. ¿Cuáles son las estrategias que él va a utilizar para él poder desarrollar estas asignaturas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Qué tipo de nivel de conocimiento, de información esa persona dispone? Pero por otro lado, el lado nuestro, los factores externos. ¿Cómo nosotros le vamos a dar apoyo? ¿Cómo lo vamos a reforzar? ¿Cómo lo vamos a ayudar a que él continuamente vaya fijando esos conocimientos por la repetición, por la continuidad, en términos del seguimiento? Por ejemplo, ¿cómo usted puede reforzar en la medida que va dando una unidad temática, un concepto varias veces lo sigue repitiendo? Luego en otra unidad vuelve y repite el mismo concepto para afianzar ese conocimiento. Entonces él plantea que lo fundamental aquí entonces del lado del estudiante es que ese aprendizaje va a ocurrir cuando el estudiante modifica su conducta, su manera de cómo él va a aprender, para entonces él construir conocimiento, para él asimilar la información que se le está dando. Entonces eso es importante, que nosotros aprendamos estas estrategias, tanto del lado del estudiante, estrategias de aprendizaje, como del lado nuestro, estrategias de enseñanza, para que no nos frustremos ambos, para que no se frustre el estudiante porque no puede, para que no nos frustremos nosotros porque, oye, ese muchacho es bruto, ese muchacho no aprende, ese es duro, ¿sabe? Pero probablemente lo que nosotros necesitamos es cambiar de estrategia y adoptar
una serie de estrategias que nos ayuden a mejorar eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en resumen, un aspecto muy importante es que Gagné plantea que hay una serie de capacidades que necesitamos desarrollar o fortalecer. Hay una capacidad humana que nos es inherente a todo individuo. Y plantea desde el punto de vista estas capacidades, primero, trabajar todo lo que tiene que ver con información verbal, que tiene que ver básicamente con la escritura, manera como nos comunicamos, y que en esencia es el instrumento primordial que tiene el ser humano para comunicarse. Pero, señores, aparenta ser algo muy básico, pero ¿cuántos problemas tenemos con nuestros estudiantes que no saben escribir, que no saben comunicarse? No solamente con los estudiantes, con profesionales. No tienen una manera adecuada de cómo comunicarse. Y entonces él plantea esto de diferentes fases, no vamos a entrar en mucho detalle, dice desde el punto de vista de nombres, etiquetas, cómo aprender eso a los niños desde pequeñitos, simplemente por repetición, desde el punto de vista de los hechos, cómo relatarlos a través de la enunciación o enunciándolos, desde el punto de vista del aprendizaje sustancial, cómo tienen la capacidad, para, por ejemplo, para hacer una síntesis. Entonces, esa es la primera capacidad. La segunda capacidad es la habilidad intelectual, que está más orientada a lo conceptual. ¿Cómo conceptualizar? Y entonces plantea que cada individuo debe de comprender y debe de actuar en su medio a través de un sistema comunicacional adecuado, que sepa utilizar los términos, que sepa conceptualizar. Entonces estructura diferentes áreas, como son la discriminación, el dominio de conceptos concretos, de conceptos definidos y el uso de reglas. Entonces, lo importante es ver cómo nosotros vamos a ir trabajando esas competencias generales, básicas, de esa habilidad intelectual en nuestros estudiantes. Lo tercero es la estrategia cognitiva, que tiene que ver, evidentemente, como su nombre lo indica, tiene que ver con el conocimiento propiamente dicho. Es decir, tiene que ver con las habilidades que contiene, con las competencias, en términos de aprendizaje, en términos de su pensamiento, en términos o del pensamiento divergente, de búsqueda de soluciones. Entonces, por eso es importante enseñarle a estos estudiantes cómo ellos elaborar, cómo construir, cómo estructurar soluciones. Lo tercero es las destrezas motoras. Destrezas motoras que tienen que ver básicamente con la acción y la participación del estudiante, de tal manera que él tenga la capacidad de aplicar el conocimiento que tiene. Y por último, la actitud, que tiene que ver con valores. ¿Cuáles son las normas de conducta desde los principios filosóficos nuestros de la universidad? Nosotros estamos transmitiendo a estos jóvenes. Entonces, en esencia, esas son las 5 capacidades que plantea Robert Gagné. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 7:25. Bueno, yo les sugiero entonces que avancemos quizás 15 minutos más y luego vamos al break. ¿De acuerdo?
así? Sí. Vamos a ver. Bueno, Ok, después que terminemos esta sesión, de acuerdo, vamos arriba. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las etapas a grandes rasgos que plantea Gagné, que deben tomarse en consideración para el diseño instruccional. Ustedes me van a ayudar, por favor, a leerlas. La primera etapa tiene que ver con llamar la atención del estudiante. ¿Cómo nosotros podemos utilizar diferentes estrategias de tal manera que ayudemos a los estudiantes a enfocarse en el tema de estudio? Porque qué difícil a veces es, señores, ustedes después de trabajar, llegar a su casa y tener que ponerse a estudiar. Si no, que nos lo pregunten a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que esta época es diferente, esta época tiene mucho más medios de distracción, muchachos. Porque ahora tienen la computadora, el internet, las redes sociales, tienen de todo. Tienen tantas distracciones que es difícil realmente atraerlos a ellos, a que se ubiquen y se sienten a utilizar, a aprender ese eje temático que les corresponde desarrollar. Entonces por eso es que tenemos que adoptar estrategias que les llamen la atención, ya sea en el aula como a distancia. Por ejemplo, si lo que hay, si son personas, si tengo jóvenes estudiantes que son muy audiovisuales, bueno, probablemente mi estrategia voy a tener que poner un video de un artista famoso o de un autor relevante para que me preste atención y le pueda interesar el tema y se acuerde del tema. Entonces, Gagné plantea de que debemos de utilizar una serie de estrategias que los motiven y los vinculen. En segundo lugar, es importante que nosotros claramente determinemos cuáles son los objetivos de aprendizaje. Muchas veces uno como profesor se para en la pizarra, comienza a dar explicación. Entonces, a veces el estudiante ni sabe para dónde va, ni sabe para qué se va a usar eso, con qué se come. Entonces, es tan importante que nosotros le precisemos los objetivos de aprendizaje para que él